de esta fecha, este 12 de octubre que es Día Nacional en España y en nuestro continente se ha marcado por años de muchas formas, el Día de la Raza, el descubrimiento de América, el Día de Colón en Estados Unidos, un concepto que también ha cambiado. Se habla del Día de los Pueblos Indígenas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya varios estados utilizan esta fecha para reconocer a poblaciones nativas que fueron desplazadas o diezmadas después de que Cristóbal Colón y otros exploradores europeos llegaron al continente. En el caso estadounidense fue el presidente Joe Biden el primero en emitir una proclamación para conmemorar contribuciones y resistencia de esos pueblos. En el sur, en México, el Senado aprobó un cambio para marcar la fecha como el Día de la Nación Pluricultural. Hace más de un año que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además, activó toda una campaña para hablar de la resistencia de los pueblos indígenas y pedir a la corona española que se disculpe por la conquista. Para ello, escribió una carta en 2019. No le contestaron por muchos meses, hasta que el ex jefe de gobierno español, José María Aznar, respondió diciendo que en esta época en la que se pide disculpas por todo, no engrosaría las filas de los que piden perdón. Bueno, lo cierto también es que este 2021 se marcaron los 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 de la independencia de la corona española. Vamos a hablar del tema del caso mexicano, pero que reviste también importancia a nivel continente. Llegaron ya los periodistas Salvador Camarena y Álvaro Delgado, a quienes les agradezco la oportunidad de aceptar conversar. Pues así los tres juntos. Salvador, ¿cómo estás? Leí tu columna que escribiste para El País y hablabas tú de que los españoles habían caído directamente en la provocación del presidente López Obrador. Pero déjame te pregunto, ¿el Papa también se disculpó o ya se disculpó, mejor dicho? Hola Gabriela, gracias y gracias de nuevo cuenta por el espacio. Saludos a Álvaro. En efecto, creo que hay que separar las cosas. El Papa, digamos, es el jefe del Estado del Vaticano, por otra parte es un conocedor de la realidad latinoamericana y creo que tiene un papado interesante hasta lo que hemos visto el día de hoy. Creo que con habilidad diplomática y con mucho juicio supo salir de un embrollo en el que lo metió el presidente de México al solicitarle que se sumara a una reflexión en forma de disculpa. No así la derecha española, y más que el Estado español, la corona se desentendió un poco de la petición de Andrés Manuel López Obrador, pero la derecha española cayó redondita, porque pues digamos, ellos siempre decepcionan, Gabriela, entonces estuvieron a la altura de su tradición. ¿Qué dirías tú, Álvaro, cuando escuchamos al presidente de México desde hace meses ya sobre esta propuesta de revisión histórica? No sería el único gobernante, por cierto, que lo ha hecho a lo largo de los años en la vida de México, pero esa revisión histórica que está proponiendo el presidente de México. Mira, yo no creo en los extremismos ni en las posiciones irreductibles, menos en asuntos de historia de las sociedades, pero sí creo en la deliberación plural e informada sobre la historia o sobre episodios de la historia de México y del mundo. En este caso, hoy conmemoramos nada menos que 529 años del llamado descubrimiento de América. Y entonces, pues cuando hay coyunturas como las que tenemos en México y mismo en España, pues se generan interpretaciones sobre episodios de la historia. Pienso que es tan interesante que se hagan este tipo de aportaciones, aun cuando efectivamente sean una provocación como la que ha hecho el presidente López Obrador a la corona española, o como el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la determinación que tomó de declarar el 11 de octubre como el día de la hispanidad, de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, algo que también puede concitar polémica, pero que a final de cuentas abona a una deliberación, una discusión que desde mi punto de vista a todos nos enriquece cuando se trata de discutir con seriedad, no con consignas ni tampoco con banderas como digamos, de alguna manera lo ha asumido el partido Vox de España, muy específicamente este partido ultraderechista de ese país. ¿Coincide, Salvador?
Sí, Gabriela, el día de hoy en la revista Nexos, José Ahumada Castillo ha publicado un texto muy interesante sobre esta conmemoración y en él señala que en el último año en Estados Unidos han quitado 33 esculturas de Colón y 200 con motivos de confederados. ¿Qué nos lleva a esto? Hay una tendencia internacional a revisar la historia y por supuesto que es pertinente. El presidente de México lo planteé. Que algunos se enganchen con las posiciones más extremas, creo que nos habla de quienes no están preparados para dar este debate, entre ellos el expresidente José María Aznar. Creo que, sin embargo, el presidente mexicano mostró habilidad sin que en México se haya dado, por otra parte, un debate más amplio al respecto. Creo que aquí también nos faltó hacer la tarea. Qué bueno que el presidente voltee hacia España, voltee hacia el Vaticano y quiera hacer de esto un planteamiento, pero no vivimos en México un momento de grandes debates. Quizá vivimos un momento de posiciones extremas o posiciones irreductibles, pero no necesariamente estamos llegando a un momento de grandes debates. Y las conmemoraciones que ya mencionabas tú y las que ha retomado Álvaro, no nos han ayudado a tener encuentros universitarios. Es cierto que la pandemia ha dificultado muchas cosas, pero no hemos vivido estas conmemoraciones con, digamos, la participación más plural que nos hubiera gustado a algunos sobre algo que también mencionaba Álvaro. Es muy pertinente siempre estar revisando la historia, es inacabable las lecturas que hagamos de ellas, pero creo que en México tampoco hicimos la tarea. Ahora, en este concepto de reconciliación, ¿cuánto es desde dentro de los países que estamos viendo que ocurre o no ocurre, incluyendo Estados Unidos y, por supuesto, el caso mexicano? Pero déjenme agregar algo, porque en julio el presidente de México no solo hablaba de la historia pasada de México, incluso se hablaba durante la conferencia de las mañanas, pues pareciera más una versión directamente muy clara al poder económico actual de España, porque él decía, por cierto, que no tiene nada en contra de los españoles, pero dice, nos ven como tierra de conquista, se dedicaron a saquear, en México no se permite robar, y no estaba hablando de la historia, estaba hablando de inversiones, estaba hablando de negocios del siglo XXI, en pocas palabras, Álvaro. Sí, hay que entender que el presidente López Obrador, como aparte de su proyecto, que no es solamente para este gobierno, evidentemente tiene un proyecto transeccional para instaurar un proyecto que dure varios sexenios, no solamente voltea al pasado para, digamos, ajustar cuentas desde el punto de vista histórico, y por eso ha ofrecido perdón a los pueblos yaquis, al pueblo maya, a las matanzas de chinos durante el porfiriato, sino también obviamente se ubica en la actualidad y es en efecto una de los elementos que ha introducido en el debate no solamente nacional, sino también con España, la manera en cómo pues las empresas transnacionales españolas tuvieron privilegios que él está desmontando. Nada menos su proyecto de reforma eléctrica tan controvertida tiene que ver con eso. Y ve a España precisamente como un modelo inconveniente para nuestro país y por tanto hace esas alusiones que sí generan mucha deliberación en España, en México, y qué bueno que la detonen, porque a final de cuentas va a conducirnos a que los ciudadanos tomen, digamos que conciencia sobre si conviene o no un proyecto de reforma eléctrica como el que propone el presidente o su proyecto en general. Salvador, ¿cómo cierras? Tenemos un minuto. Yo creo que lo que plantea Álvaro tiene un pequeño detalle. ¿Cuánto se contaminan y entonces se vuelve un debate ideologizado? Es decir, por supuesto que es pertinente revisar y por supuesto que la actualidad también tiene una historia, tiene algo de continuidad. No sé si el presidente ha planteado que este debate sobre la reforma eléctrica, donde las transnacionales españolas él las culpa de abusos que seguramente todavía se tienen que mostrar y documentar más, pero de que hay indicios, los hay, creo que son aguas distintas. Se pueden contaminar y entonces podemos perder la riqueza que tendríamos en un debate histórico sobre lo que pasó hace 500 años y en un debate muy pertinente sobre lo que pasó en los últimos 30 o 40 años. Creo que ambos debates son legítimos. Mi temor sería que al juntarlos se pierdan la esencia de ambas cosas, de que podríamos aprender de hace 500 años y lo que podríamos aprender para corregir de las últimas 4 décadas.
Y las peligrosas generalizaciones, diríamos nosotros, en un momento en el que, bueno, pues el presidente y esa narrativa, pues tampoco pueden ayudar o no, o podrían dividir más a la opinión pública. Les agradezco mucho, Salvador Camarena, Álvaro Delgado, por su tiempo y por sus ideas. Al contrario, muchísimas gracias.